Doncs continuem, recta final del programa per avui i anem a tancar amb una empresa de serveis a altres empreses, que de fet és una mica també la filosofia d'aquest programa, un servei d'empreses. Laura, tenim a Prodeca Barcelona i per posar-lo en situació una mica la gent que sàpiga una mica de què parlem, anem a veure unes imatges, res, no arriba el minut que us agradarà molt. Espacios llenos de vida, es el eslogan, uno de los eslogans cuya responsable es uno de los invitados que tenemos aquí, que es María José Barragán, concretamente, que llevas la parte de comunicación y de marketing y demás de Prodeca concretamente, y también tenemos al CEO, al director general, al mandamás, ¿no? Que és l'Albert Giral, que està també amb nosaltres. Albert, gràcies per venir, per estar amb nosaltres. Bueno, Prodeca es un proyecto, es una empresa con muchos años de experiencia, con más de 30 años, ¿no? Ya en el mercado, con lo cual no son nuevos, ni sois novatos, y lo que busquéis es la rentabilidad a través del cambio de imagen de una empresa, que a veces el empresario no le da importancia a la imagen que tiene, pero de alguna manera, a veces haciendo un cambio de imagen en cada X tiempo, conseguimos que esa empresa de alguna manera suba su valor, ¿no? Correcte. Sí, és una miqueta, una miqueta el que busquem una miqueta és això, és el fet que les empreses d'alguna forma prenguin constància una miqueta de lo que és el concepte d'importància de lo que és la imatge, no? I aquí hi ha molta feina a fer, hi ha molta, per dir-ho així, per això també tenim el recolzament també del María José en aquest sentit, però sobretot és anar agafant aquesta consciència de que posant una mica d'inversió, perquè realment es necessita una mica d'inversió dintre del que és tot el tema de reforma d'espais, bàsicament, que és el nostre fort, que és tota la distribució, però donant idees, perquè nosaltres sí que amb això som molt de l'opinió de que dintre del que és una bona reforma i una bona imatge sempre hi ha moltes alternatives i possibilitats, i allà nosaltres amb el tema sobretot del que és l'inversió sí que anem bastant de la mà del client, de les necessitats, de menys inversió, més inversió, fer els projectes per fases, fer primer les parts més bàsiques, més importants i deixar una mica de les parts més... És a dir, aquí som molt flexibles, som un equip bastant jove, un equip amb moltes ganes de fer canvis i canviar les imatges, però en aquest sentit sempre deixem també que el client participi, saps? No en aquest sentit. Parlaves de calés, de pressupostos, de costos en general, que a vegades és el que prima realment a les empreses, no? A l'empresari aquí a Catalunya o a Espanya en general, que parlem de pimes, perquè aquest és un país de pimes, no? De petites i mitjanes empreses, d'alguna manera de vegades és molt conformista amb els seus espais, no? Amb allò que té, no? No valora realment el fet de poder treballar còmodament, de dir, ostres, tu, treballo i estic bé, però podria estar molt millor encara, no? I no només per tu, sinó pels teus treballadors també, no? Sí, aquí d'alguna forma el que nosaltres mirem de fer és intentar sempre molt de la iniciativa del client, però buscar espais que siguin, sobretot, entre cometes nosaltres li diem espais sans, els espacis saludables que diem una miqueta, i espais que també fomentin molt la productivitat i creativitat. Nosaltres parlem d'oficines productives, oficines creatives, en el sentit que siguin espais on se senti a gust, sobretot els treballadors, perquè aquí cada cop està agafant molta més força l'opinió que tenen els treballadors a les empreses, i llavors aquí hem d'anar molt amb cuidado, sobretot els empresaris i tot, perquè cada cop el treballador té molta més opinió. I posem exemples, quina proposta d'espais innovadors per ajudar el treballador que se senti més confortable a una empresa podeu oferir vosaltres? Mira, anem a veure uns exemples, que ens ajudaran molt, perquè Prodeca, potser algú està pensant, és una empresa de reformes. No, és molt més que això, perquè ara explicarem també quina és la diferència entre una empresa de reformes i el que és Prodeca. No fem banys i cuines, no és això. Anem a veure unes imatges d'uns abans i uns després. Tenim per aquí preparades, Frede, unes imatges
Aquestes 3 primeres, això és un exemple d'una oficina antiga. Sí, el que ens trobem quan arribem a una oficina, doncs, bueno, aquest aspecte, no? Més o menys. Bueno, anem al clau aquí un moment. Aquí tenim una recepció. Això sembla l'entrada dels anys 70 de qualsevol empresa. A mi no entrar en aquest espai. Sembla una república bananera. Això és el que us trobeu, Albert? Sí, una miqueta el que ens trobem a vegades és que són empreses que tota la vida han tingut el seu negoci, són empreses que funcionen, són empreses que en el seu dia a dia, ja de cara inclús segle passat, gent que el seu negoci funciona, no hi ha cap problema. El que passa que ens trobem d'alguna forma a no ser que sigui una direcció que realment es prengui constància de que realment ha de fer un canvi a nivell de que s'ha d'actualitzar, a vegades no és fàcil aquest tipus de coses, però per exemple en aquest cas nosaltres el que vam presentar també és aquelles imatges d'alguna forma que permeten una miqueta fer la visió, en aquest sentit ja siguin a través d'imatges de 3D, imatges en el qual tot i fer aquell pressupost, una idea del que nosaltres volem una miqueta. De fet, parles d'imatges i una imatge val més que 1000 paraules. Anem a veure el resultat d'aquella reflexió que hem vist. Tenim la imatge, Freda, la següent. Vale. Aquí tenim el mostrador d'aquella senyora amb la camisa de flors i el resultat del vostre projecte és al costat. Aquest mostrador ja de color vermell, espais oberts, blancs, molt més diàfan, molt minimalista. I encara no està customitzat, perquè després ho vinilem i apliquem el logo. En aquest cas està el que és l'oficina pelada, com que diem, i podem veure el canvi que és bastant important. Sembla un altre rotllo, sembla un altre planeta. Sí, perquè d'alguna forma juguem també amb el que és sobretot els tons de l'oficina, els colors, juguem amb el tema corporatiu, amb el que és nosaltres li anomenem el branding, que ara està molt de moda, que és el branding d'espais, que és jugar molt amb la marca, tots els conceptes que vol donar la marca, perquè després, per exemple, en aquesta mateixa oficina hi ha molta divisòria, que és divisòria de vidre, el que són mampares i divisòries de vidre, que llavors li donem també, li hem ficat uns vinils amb el qual hem jugat amb paraules que reflexin bastant o que motivin bastant ja sigui el mateix personal o que identifiquin bastant la marca, no? I llavors aquí també donem aquesta imatge de marca que es necessita i aquesta potenciació de tot el que és el branding, que aquí ens ajuda també bastant a... Procurem això, espais diàfans, que les tendències van per aquí. De fet, estem buscant una mica més de llum, més que l'aire estigui més còmode, que tinguin més espais per moure's, no estar tan apretats com estaven, no? Sí, és molt important. Sobretot en temes de clima, que aquí és una cosa també molt important, que en aquesta oficina, per exemple, tenia bastants problemes de clima, entre cometes, perquè estaven... De temperatura, també és molt important. La gent se sentia incòmoda i a vegades inclús... Només de veure la imatge d'abans, és un espai amb... A vegades també provoca inclús baixes a les empreses de gent que per temes, per exemple, de mala climatització la llum bona. Fins i tot de pressió, vull dir que... O el mateix mobiliari, les cadires, saps? Si hi ha cadires que te'n vas a algun lloc i les cadires de treball són... Treballar en un ambient així dona depressió i dona malestar als treballadors. Anem avançant, que ens quedarem sense temps si no vull, perquè el projecte és molt xulo, el de Prodeca Barcelona, i jo crec que val la pena explicar-lo a la seva actitud. Una de les parts importants de Prodeca és la part, com tu ben deies abans, d'imatge, màrqueting, tot lo relatiu a lo que són capaços de poder oferir, no ja només per Prodeca en sí, que evidentment també, ya que lo tenemos, lo aprovechamos, sino que ofrecemos de cara a esas empresas que a veces tienen también una imagen un poquito, bueno, no dejada, pero quizá que tampoco se preocupan por ella, porque nadie les ha dicho, oye, que esto es importante mantenerlo, ¿no? Exacto, sí. Vamos a ver unos ejemplos claros, María José, que creo que tú eres de alguna manera la parte partícipe de ellas, ¿no? Tenemos unas imágenes de unos eslogans y de unas imágenes concretas. Vale. Vamos a ponerlas. Aquí tenemos una concretamente, que es uno de los eslogans de Prodeca, ¿no? Espacios llenos de vida. Espacios llenos de vida. Sí, a ver, lo que queremos un poco es jugar con eso, con la ilusión que supone el estar en una oficina nueva, es iniciar una nueva vida, ¿no? Es como quien compra un piso, ¿no? Es una nueva vida y es una nueva vida de trabajo. Y bueno, la ilusión que eso supone, pues hemos jugado con esa idea y hemos creado este mensaje que al final es un poco nuestro objetivo. ¿Tienes el mensaje de Be Working, Be Happy también? También, ¿no? Exacto, sí. Creo que lo tenemos por ahí, a ver si lo podemos poner. Que es parecido en el sentido de que tiene una filosofía parecida, que lo que hace es intentar pues que el trabajador esté feliz en su entorno, sea feliz. Al final lo que queremos es que la gente sea feliz. Entonces,
Les ofrecemos las condiciones de espacio, de trabajo y de bienestar para que lo sean, ¿no? Un valor añadido de vuestra empresa es ofrecer precisamente también esa asesoría, ¿no? Correcto. De cara al cliente. Sí. ¿Cómo veis vosotros que puede mejorar en base a vuestra experiencia el ambiente de trabajo? Sí, sobre todo la experiencia y sobre todo es poder dar, ya sea a través de imágenes, a través de proyectos ejecutados de éxito y también muchas veces de la posibilidad que tiene el cliente también con nosotros de cosas que tiene en la cabeza a veces, que no se ha atrevido a veces a exponer, ¿no? A trabajar, o incluso que no tienes tiempo, porque el trabajo te consume todo. Entonces, de alguna forma el asesoramiento que damos nosotros es, mira, ¿qué ideas tienes? Vamos un día con él, le marcamos un poquito una línea general de cosas que quiere de alguna forma hacer, las cosas importantes, y a partir de ahí hacemos distribución de espacio, le pasamos propuesta, le pasamos ideas, podemos modificar eso, y cuando ya les das las cosas con planos, entonces ellos empiezan a visualizarlo y empiezan a decir, venga, pues por aquí o por allá, les damos propuestas, y eso de alguna forma, ese valor añadido que tenemos un poco de personalizar bastante este tipo de proyectos y de alguna forma nos ganamos también esa confianza del cliente que muchas veces es la que claro, hace que habrá empresas procesos... que solo se preocupen de ejecutar lo que el cliente quiere sin ningún tipo de criterio, ¿no? Y Exacto. vosotros dais ese punto más. Que cuesta mucho, es mucho esfuerzo y la verdad es que tienes, pues no puedes abarcar una cantidad de proyectos extravagantes, pero los que haces realmente te... Vamos a seguir. Es que tengo quiero poner muchas cosas porque es un reto que a mí me gusta y veo que se me está escapando el tiempo y es una lástima. Venga. Bueno, vuestro sector y vuestro cliente tipo es básicamente el tecnológico, startups, empresas pues que de alguna manera tienen la inquietud por renovarse, ¿no? Vamos a ver, bueno, y naves industriales que las han tocado muy bien y de hecho quiero poner esta imagen. Aquí tenemos una nave industrial totalmente vacía, ¿vale? Que no dice nada más que un espacio. Y ahora quiero ver, porque aún no está terminada, es una obra que estoy realizando, este es el plano de cómo va a quedar esa nave concretamente, ¿no? Sí. ¿Qué has pensado a la hora de hacer este plano, Albert? Bueno, de alguna forma, cuando fuimos aquí con el cliente, él tenía muy claro, aquí la verdad es que ha sido una ventaja importante y es que la empresa quería hacer un salto importante, pero se encontraba de alguna forma que el proyecto que le habían presentado tenía algo mejor, no te diría... No son lagunas de alguna forma, porque cuando presentas un proyecto es de alguna forma... No lo tienen muy claro realmente el concepto de lo que querían. Entonces nosotros lo que decimos aquí es darle un cambio, es decir, como sabíamos el sector de la empresa, sabíamos un poco que tenía ganas e intención de crear una cosa un poco novedosa, le empezamos a proponer espacios donde poder trabajar a gusto, cómodo, con espacios, incluso aquí les vamos llevando sus nombres diferentes, pero básicamente era un espacio para... un poco el juego, un espacio de alguna forma para lectura, un espacio de alguna forma para poder estar de alguna forma con videojuegos o estar jugando. Hasta ¿no? una mesa de billar, ¿no? Exacto, y una mesa de billar que sería como Vaya, todo muy entonces, con espacio lúdico que también es importante. Un espacio también para el juego, un espacio de... Ponerme el plano, Frede, que lo pueda comentar Albert. El espacio lúdico es muy importante. Ahí lo tenemos. Sí. De alguna forma, cuando hablamos de espacios creativos, después hay también un office, de alguna forma, que es la zona donde realmente los trabajadores pues comen y también tienen... Entonces, de alguna forma hemos querido poner el office también cerca de lo que es la zona de juegos, porque normalmente son espacios que están independizados de lo que es la oficina en sí, que es toda la zona de oficinas, mesas operativas, y está la zona de alguna forma creativa, de juego, de relax, que es un poco la zona... Entonces, como hay espacio y ellos querían potenciar esa parte, ahí de alguna forma les hemos cambiado y la verdad es que funciona muy bien porque de alguna forma, con nosotros de alguna forma hicieron un cambio importante del proyecto que tenían inicial y encajamos muy bien en su idea. Entonces, estos estamos llevando a cabo y en unos meses seguramente estará ya... Y tienes que venir aquí a presentarnos el detalle final. Ya veremos. Es que voy fatal y quiero que me hables también... Antes hablabas del branding de espacios. Tengo unas imágenes donde aquí se va a poder ver una oficina que podría ser casi no futurista, pero sí muy moderna y muy atrevida, como son estos espacios que estamos viendo ahora, ¿no? Un ambiente muy industrial, muy innovador, elegante a la vez, ¿no? Está combinado. Vamos pasando las fotos, Frede, que las pueda comentar Albert. Sí, a ver, esto es una oficina que está en Barcelona y de alguna forma aquí, cuando llegamos, esto era una antigua peluquería y estaba todo con luces de neón, luces así muy... Y de alguna forma aquí lo que hicimos era así un poco, ¿no? Lo que nos encontramos. No tiene nada que ver, claro, de alguna forma aquí nos rompimos bastante la cabeza. La verdad es que aquí también ayudó bastante el cliente porque sí que tenía en la cabeza una cosa novedosa, pero nosotros le aportamos muchas ideas. Mira, es impresionante.
y mucho juego con el tema industrial, con el tema visto. A él le gustaba el tema de la guerra de las galaxias. Exacto. Y entonces nos pidió que hiciéramos murales de ese estilo, ¿no? Esto es otra, sí, esto ya es una nave, esto ya es en el tema industrial. Sí. Bueno, esto es una nave, vosotros tenéis un proyecto que es reformar esta nave en concreto. Esta es la fachada, pínchamela, Fred, que se vea que es una fachada que, bueno, que así a simple vista no dan ganas ni de alquilarla ni de venderla, o de comprarla en este caso, ¿no? Y el proyecto, vamos a ver el después, porque aquí sí que habéis vosotros, ojo, Sí. Aquí es un poquito todo el diseño que hay un poco de lo que será al final una fachada que será muy novedosa dentro de lo que es el sector industrial donde está ubicada la fábrica. Y aquí de alguna forma lo que el cliente quiere, porque aquí sí que la inversión es importante, pero aquí de alguna forma el cliente ya es el propietario de la nave y ahí de alguna forma las inversiones ya van por tu cuenta, ¿no? Y ahí entonces la inversión ya se ha hecho pensando en eso y el cliente ha querido apostar bastante por la imagen y le hemos aportado pues esa idea, esa imagen y esa renovación, la verdad que ha gustado y esa era un poco la imagen que estoy fuera de tiempo, ya he visto que desde ahí me están diciendo... Mucha frescura y sí, No, María José, perdona tú. Escucha, ¿cuál es el futuro, si somos capaces de sintetizarlo, el futuro de Prodeca Barcelona? ¿Hacia dónde se dirige exactamente? ¿Qué es lo que pretendes, Albert? Bueno, básicamente la idea es seguir bastante con el sector, intentar mirar de este sector tanto tecnológico como de pymes, que hablamos ahora del sector industrial, cada vez crecer más en ese mundo, que las empresas nos conozcan, que vean que hay posibilidades de todo tipo a nivel de inversión. Crecer también en la línea de negocio nueva que queremos intentar potenciar, que es en el tema un poco de asociar a las empresas en el tema de su marketing o de su forma digital, de su comunicación al cliente, porque puedes cambiar de imagen, pero si no comunicas bien, estás muerto también. Sí, tienes que ser multicanal. Y sobre todo, pues bueno, en el futuro de alguna forma siempre me viene en la cabeza la parte de internacionalización, que ahí vamos a ver un poco cómo está el sector fuera, para ver si podemos tener alguna colaboración o algún partner externo, ya sea en países de Latinoamérica, para ver si podemos de alguna forma ver si hay proyectos, porque ahí tiene que crecer mucho la industria y ahí a lo mejor también puedes aportar algo. Yo le auguro un gran futuro a este sector. Además, por donde lo estáis enfocando me parece que vais a ir a la... Sí, porque no hay mucha gente que se dedique, no hay empresas que se dediquen realmente a renovar empresas en sí. Hay muchos reformistas de baños y cocinas. Correcto. Pero hemos dicho antes que es una empresa de reformas, pero no de baños y cocinas, sino reformamos empresas desde el corazón de la empresa. Y desde María José y desde Prodeca también toda lo que es la parte de marketing, comunicación e imagen exterior, que es casi tan importante como un espacio, porque claro, puedes tener el espacio y puedes tener la empresa, pero si no te conocen, malamente, ¿no? No haremos nada, ¿no? Pues sí. Bueno, María José, oye, un placer. Que hay que despedir el programa, o sea, que nos hemos quedado en tiempo, fíjate tú como 40 minutos que vuelan, ¿no? Ya veo. Prodeca Barcelona 932150011 en la calle Provenza 226 Principal Primero encontraréis a su CEO, Albert Giral, y también a María José Barragán, que es la responsable de marketing y comunicación de Prodeca Barcelona. Es la solución para la renovación de espacios interiores de cualquier empresa que lo necesite, que sin duda alguna yo creo que está muy por encima del porcentaje del 50 y del 60%. Sí, seguro. Muchas gracias. Bueno, Laura, que hasta aquí hemos llegado esta setmana, no? Ha estat un plaer, la veritat que ha estat un programa de nou molt amè i res, ens tornarem a veure la propera setmana. Aquí ens quedem. Fins la setmana que ve, al més coses, a donem la veu.